Buenas tardes, les habla el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, investigador titular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cada mes de marzo se conmemora la existencia de la estructura más compleja que existe en el universo, es decir, nuestro cerebro. Y en este caso, pues la comunidad científica le ha puesto atención al conectoma humano, es decir, la red de conexiones que unen a las diferentes partes de nuestro cerebro para llevar a cabo todas las funciones. De esa manera se puede tener un mapeo de la red nerviosa que nos permite detectar cómo funciona normalmente el cerebro, y también de esa manera uno puede detectar cuando hay alguna alteración funcional. Esto se ha logrado gracias al avance de la ciencia y la tecnología, como es, por ejemplo, la utilización de resonancia magnética funcional, que nos permite observar en vivo cómo está funcionando el cerebro, sus diferentes partes, cuando el sujeto está llevando a cabo una tarea determinada, una función determinada. Bueno, el conectoma humano surgió hace algún tiempo, alrededor del año de 1986, cuando se describió por primera vez las conexiones neurales de un animal relativamente primitivo, como es el nemátodo Caenorhabditis elegans, que tiene alrededor de 300 neuronas su ganglio cerebroide. Entonces, una vez analizadas las conexiones de este conjunto de neuronas en este organismo primitivo, se consideró pertinente hacer un estudio de los conectomas de diferentes cerebros, en particular el conectoma humano, que, como les decía, es muy importante analizar esa red de conexiones que existen en el cerebro humano para comprender mejor su funcionamiento en condiciones normales y en condiciones alteradas, cuando hay alteraciones o enfermedades de tipo psiquiátrico, por ejemplo. Aquí están observando en pantalla una serie de fibras que corresponden al conectoma humano, que se ha estado analizando y se ha venido integrando poco a poco para entender en detalle el conocimiento de estas fibras, para analizar con mayor precisión el funcionamiento cerebral. Aquí estamos observando el organismo que sirvió como modelo para estudiar los conectomas del sistema nervioso, el nemátodo Caenorhabditis elegans. Aquí en la parte superior ven una vista que se tomó a través del microscopio, y abajo un modelo del estudio de sus órganos internos, y poniendo atención en particular a la conexión de las diferentes vías nerviosas. La información obtenida será muy importante para entender cómo funciona nuestro cerebro. De hecho, desde hace tiempo ya se detectó que, aunque aparentemente nuestro cerebro, compuesto por dos hemisferios iguales o casi idénticos, con un análisis detallado se observó que funcionalmente cada hemisferio cerebral tenía funciones un poco
diferentes uno del otro. Y también con un estudio muy fino, pues se han encontrado también diferencias morfológicas. Así, por ejemplo, de esta manera se detectó que el hemisferio izquierdo se especializó para el lenguaje, tanto hablado como el escrito, también para el pensamiento abstracto, también para el análisis de los números, el análisis matemático, mientras que el hemisferio derecho se encarga de integrar la información, tiene una función más holística y además que es no verbal y está relacionado con las expresiones artísticas, con la creatividad, con los sentimientos, con las emociones. Pero ¿cómo se llegó a esta información? Bueno, nos remontamos a unos años atrás, cuando Roger Sperry, que están viendo en esta diapositiva, estudiaba pacientes con epilepsia, a los cuales se les había cortado el cuerpo calloso. De esa manera perdía la comunicación un hemisferio con el otro. Y en esas circunstancias, Sperry detectó que los hemisferios tenían cierta especialidad funcional, de tal manera que con un análisis detallado que llevó a cabo a través de varios años y junto con uno de sus pupilos, como el que ven en esta fotografía, Gazzaniga, Michael Gazzaniga, que llevó a cabo estudios de doctorado en psicobiología en California. Bueno, Gazzaniga junto con Sperry analizaron diferentes características del cerebro y detectaron que en particular cada hemisferio cerebral tenía funciones diferentes, llegando a obtener datos que son sorprendentes aún en este momento. Aquí, por ejemplo, en esta imagen pueden observar a un paciente que tiene el cuerpo calloso seccionado, de tal manera que la información que entra a través de las vías sensoriales, particularmente a través de la vía visual, se proyecta a un hemisferio cerebral determinado. Y aquí, por ejemplo, este paciente está observando diferentes objetos, como ven aquí en la parte superior. Y de acuerdo a cómo se proyecta la información a través de la vía visual, los objetos que están del lado izquierdo, que corresponden al campo visual izquierdo, se proyectan al hemisferio derecho, mientras que los que están en el campo visual derecho se proyectan al hemisferio cerebral izquierdo. En esas circunstancias, cuando se le pregunta al sujeto qué está observando, y ahí, por ejemplo, no contesta, no sabe que del lado izquierdo está la llave, mientras que si se le dice que tome la llave que está en el hemisferio, en el lado izquierdo, entonces sí la identifica a través del tacto, a través de la vía sensorial que conduce el tacto. Mientras que al hemisferio izquierdo se le pregunta que indique qué hay en su campo visual derecho, él observa que en ese campo visual está el anillo y puede contestar que es anillo, porque esa
esa figura se proyecta al hemisferio izquierdo, que es el que habla, el que tiene la capacidad de comunicarse a través del lenguaje hablado, y por eso indica o pronuncia la palabra anillo. Y un dato más sorprendente, también con ese tipo de técnica, se proyecta al paciente con cuerpo calloso seccionado una cara. Como ven ustedes, es una quimera humana, es decir, tiene la mitad de la cara de un hombre barbudo, mientras que la otra mitad corresponde a una mujer de tez blanca. Y cuando se le presenta, se le pregunta a un hemisferio qué imagen ve, un hemisferio dirá que está viendo la cara completa de un hombre barbudo e ignora la parte izquierda, porque esa imagen nada más se proyecta en un solo hemisferio. Y cuando al otro hemisferio se le pregunta qué es lo que observa, contestará que observa el rostro de una mujer, porque nada más en ese hemisferio se procesa esa imagen. Y aquí hay otro ejemplo donde se proyecta a cada hemisferio la mitad de una cara, pero si se le pregunta al sujeto qué es lo que observa, dependiendo qué hemisferio integra la información, podrá contestar que observa la cara completa de una mujer rubia, mientras que si se le pregunta al otro hemisferio qué es lo que observa, entonces contestará que observa la imagen de un hombre con tez negra. Esto es sorprendente porque da la impresión que en el mismo sujeto, en el mismo cuerpo, o ese cuerpo es ocupado por dos personas diferentes que procesan información completamente diferente como la que les acabo de describir. Y esto es muy interesante si continuamos analizando la capacidad que tiene el cerebro para procesar información. Por ejemplo, si nos vamos al reino animal, en los delfines, como ven en la pantalla, cuando están durmiendo, duermen como si tuvieran dos cerebros. Es decir, un cerebro o un hemisferio cerebral está dormido mientras el otro está despierto. Esto es muy importante porque el delfín, siendo un mamífero que vive en el mar, para poder respirar necesita tomar el oxígeno del aire atmosférico, de tal manera que necesita sobresalir para tomar ese aire. Pero estando durmiendo, cuando duerme, se hunde, pero si se queda completamente dormido, corre el peligro de ahogarse al tratar de respirar. Entonces, en esas condiciones, un hemisferio cerebral duerme mientras el otro está atento, despierto, para respirar en el momento adecuado. Y de esa manera se van turnando. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, ven en la parte A un dibujo del cerebro del delfín. Aquí ven los hemisferios cerebrales donde pongo la flecha y abajo está el cerebelo. Entonces observen unos números que corresponden a la posición de electrodos. 1, 2, 3 son electrodos que están en el hemisferio izquierdo. 4, 5, 6 en el hemisferio derecho. Ahora observen en B. En 1, 2, 3, que corresponde
al hemisferio izquierdo se presentan ondas lentas de gran amplitud que se presentan durante el sueño profundo. Esto quiere decir que el hemisferio izquierdo está profundamente dormido, mientras que observen 4, 5, 6, que corresponde a la posición de los electrodos del hemisferio derecho, la actividad cerebral es rápida y de baja amplitud, una actividad que se presenta cuando el cerebro está despierto. Y luego pasamos a C. La actividad cambia. 1, 2, 3. El hemisferio que estaba inicialmente dormido ahora está despierto, mientras que 4, 5, 6, hemisferio derecho que estaba despierto, ahora está dormido, de tal manera que el proceso del sueño se va alternando en cada hemisferio cerebral, lo que indica que el proceso de dormir es vital, es fundamental, porque aún en condiciones de peligro, donde pudiera morir el individuo, en este caso ahogado, se presenta la función sueño, pero de una manera particular. Un hemisferio duerme mientras el otro está despierto y así se van alternando para que tengan la oportunidad de dormir los dos hemisferios. Bueno, entonces, como ven, el cerebro tiene características sorprendentes y ahora si analizamos qué pasa en el cerebro de un sabio, como en el cerebro de Einstein, que murió en 1955 y que obtuvo el premio Nobel. Bueno, en relación con este cerebro, Einstein, cuando estaba vivo, pidió que al morir lo incineraran y que vertieran sus cenizas a un río en Estados Unidos. Pero el patólogo que están viendo aquí, Thomas Harvey, cuando murió Einstein, extrajo su cerebro y lo conservó, mientras que el resto del cuerpo fue incinerado como Einstein había pedido y sus cenizas fueron vertidas a un río. Entonces, gracias a este patólogo, se pudo estudiar algunas características especiales que tenía el cerebro de Einstein, aunque fue un poco difícil obtener información, ya que Harvey almacenó el cerebro en un vitrolero de dulces, lo almacenó en trozos y en alcohol. Y con el tiempo, pues el cerebro se deterioró un poco. Y posteriormente también esos trozos de cerebro los cortó en las minillas más finas y se las envió a diferentes neuropatólogos para analizar con el mayor detalle posible qué características tenía el cerebro de Einstein. Y de esa manera se detectó que había diferentes áreas cerebrales del cerebro de Einstein que explicaban de la gran inteligencia que tenía este sabio y sobre todo en algunas áreas que procesaban información que corresponde a las funciones cerebrales superiores y que de ahí se extendían fibras nerviosas en diferentes partes del cerebro para integrar información de una manera más precisa, más sorprendente, que le permitió a este sabio observar más allá de lo que se veía físicamente. Podría procesar información abstracta que le permitía manejar información que solamente existía dentro de su cerebro. Entonces, ahí nuevamente, ahí estamos proyectando una imagen de Thomas Harvey sosteniendo el vitrolero donde tenía los fragmentos del cerebro de Einstein. Así que
Después de analizar por varios años el cerebro de Einstein, se detectó que tenía una mayor cantidad de células gliales y también una mayor cantidad de neuronas en diferentes partes del cerebro. Y eso se relacionó con la gran capacidad de las funciones cognitivas que presentaba este físico alemán. Y de esta manera, entonces, se logró tener información, aunque de manera muy general, de las características del cerebro de Einstein que dio origen a su gran capacidad mental. Ahora también es muy importante resaltar que por la década de los 1960, una investigadora, Diamond, también estaba haciendo una serie de estudios muy importantes para la actualidad, porque en aquel entonces, década de los 1960, se consideraba que el cerebro no cambiaba, que al nacer ya tenía la cantidad completa de conexiones cerebrales, de neuronas, y se consideraba que las neuronas ya no se dividían, no incrementaba el número y las conexiones de las neuronas. Pues bien, esta investigadora, Diamond, a base de sus estudios, se dio cuenta que las neuronas sí eran capaces de dividirse aún en estado adulto. Entonces se dio cuenta que el cerebro tenía ciertas características. De ahí acuñó el término de plasticidad cerebral, que indica que el cerebro tiene la capacidad de modificarse en presencia de diferentes estímulos, de tal manera que el cerebro, que recibe constantemente una gran cantidad de información a través de las vías sensoriales, tiene la capacidad de modificarse, establecer nuevas conexiones. De hecho, el incremento de conexiones nuevas, el incremento de sinapsis, de dendritas, de espinas dendríticas, son la base del aprendizaje. Cada vez que aprendemos algo nuevo, el cerebro se modifica a través de modificar sus conexiones, y no nada más desde el punto de vista estructural. También hay plasticidad de tipo químico, es decir, también los neurotransmisores, es decir, las sustancias químicas que permiten la comunicación en el cerebro, llevar la información de una neurona a otra para integrar la información que es importante para sobrevivir, también se modifican con la estimulación constante del cerebro. Así que podemos hablar de plasticidad cerebral tanto anatómica como química. Bueno, esta serie de estudios de plasticidad cerebral pues dieron origen a varios artículos. Aquí, por ejemplo, estoy proyectando 4 de ellos para entender la plasticidad cerebral y también para entender las características del cerebro de Einstein. Otra de las características sorprendentes que tiene el cerebro, sobre todo el cerebro humano, es lo que corresponde a lo que se llama el síndrome del sabio. El síndrome del sabio, que consiste en que en algunos sujetos tiene gran capacidad mental para manejar una gran cantidad de información que parece de ciencia ficción. Así, por ejemplo, se han detectado que estas personas que tienen el síndrome del sabio tienen la característica de manejar información a niveles de superdotados. Por ejemplo, algunos tienen la capacidad para manejar información relacionada con el arte, con la música, con la pintura, con la escultura. Como ustedes saben, en la historia se describen
una gran cantidad de sabios sorprendentes que manejaban la música con una gran capacidad, o las pinturas de sabios antiguos, o las esculturas. Otros tienen la capacidad de manejar fechas como si fueran calendarios vivientes, mantienen calendarios mentales que los manejan con una gran capacidad. Otros tienen una gran capacidad para hacer análisis matemático, cálculo matemático, o habilidades mecánicas o espaciales. Bueno, existen varios de ellos que aquí estoy proyectando, algunos conocidos, sobre todo al que estoy señalando con la flecha en este momento, Kim Peek, el cual tenía la capacidad sorprendente. Se aprendió durante su vida, se aprendió de memoria más de 12,000 libros, y tenía la capacidad de leer simultáneamente 2 hojas, una con el ojo izquierdo y otra con el ojo derecho, y memorizarlas más o menos en 10 segundos, 12 segundos. Manejaba esa información que introducía a través de la vía visual a cada uno de los hemisferios cerebrales. Entonces, parte de esta información se publicó en la revista Scientific American, que aquí estoy proyectando en un volumen de julio de 2006. Ahí ven, aquí Speak en una biblioteca, y vean la gran cantidad de libros que tenía ahí. Y como les decía, durante su vida se aprendió más de 12,000 libros. Ahí lo tienen. Les decía que leía cada página entre 8 y 10 segundos y se las aprendía. Y también tenía la capacidad de, de conocer de memoria varios mapas de las principales ciudades de los Estados Unidos. Le podrían preguntar la dirección de diferentes partes, de diferentes ciudades, y él las describía como si las estuviera observando en ese momento. Aquí vemos el cerebro de Kim Peek. Bueno, en primer lugar, aquí del lado izquierdo, donde tengo la flecha, se ve un cerebro normal. Y aquí, haciendo un poco, moviendo uno de los hemisferios, se ve aquí en el fondo el cuerpo calloso, es decir, el paquete de axones, el paquete de fibras nerviosas que comunican a cada uno de los hemisferios. Pero cuando ese paquete de fibras, el cuerpo calloso, se corta, por ejemplo, en pacientes epilépticos cuya epilepsia es muy grave, entonces para reducir la gravedad de la epilepsia, una de las tareas quirúrgicas que se llevan a cabo es cortar el cuerpo calloso. Y de esa manera, el individuo queda como si tuviera 2 cerebros diferentes, como ya les describí previamente. Y aquí, de este lado, en el lado derecho, en la parte superior, ven un corte sagital de un cerebro normal. Vean, aquí está el cuerpo calloso íntegro, aquí está el tronco cerebral, hemisferios cerebrales, aquí se señala el cerebelo. Si lo comparamos con el cerebro de Kim Peek, aquí abajo, él tenía daño en el cerebelo, y no tenía cuerpo calloso, de tal manera que su cerebro no podía comunicarse entre los 2 hemisferios. Y como ya les decía, qué gran capacidad tenía para almacenar información. Pero en contraste a esa gran capacidad, tenía problemas de tipo motor, porque
ni siquiera podía abrocharse las camisas, no podía botonarse, no podía amarrarse los zapatos. Era muy torpe desde el punto de vista motor. Aquí nuevamente comparamos un cerebro íntegro con el cerebro de Kim Speak. Aquí está una fotografía de Kim Speak con Dustin Hoffman, quien hizo una película precisamente para representar a Kim Speak. La película que se llama Cuando los hermanos se juntan. Así le pusieron en español, en inglés es Rayman. Entonces ahí está Dustin Hoffman junto con Kim Speak para aprender cómo se comportaba y de esa manera interpretarlo en una película. Entonces, como ven, aquí he resaltado varios datos sorprendentes de cómo funciona el cerebro, que como les decía, es una de las estructuras más evolucionadas, más sorprendentes, más complejas que existen en el universo, a pesar de que está integrado de los elementos que existen en el universo, elementos que se originaron hace más de 3.000 millones de años en la gran explosión, donde como resultado de la gran explosión se liberaron una gran cantidad de elementos, entre ellos carbono, hidrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, oxígeno, etcétera, que forman parte de la materia y en particular de la materia viva y que se organiza de tal manera, con el tiempo estos elementos se fueron organizando, dando origen primero a la materia viva en general hace como 4.000 millones de años, una vez ya establecido el planeta Tierra, y a partir de entonces la materia viva fue evolucionando a través del tiempo, se fue organizando poco a poquito, adquiriendo de niveles de complejidad cada vez más elevados hasta llegar a integrarse nuestro cerebro. Es el momento cuando la materia se hizo conciencia de su existencia. Ese es el cerebro prodigioso que cada uno de nosotros llevamos y que nos permite darnos cuenta de que existimos. Muchas gracias por su atención.